Bienvenidos a Influyentes Lab y bueno, el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar acerca de varias patologías y cuestiones mentales que nos suceden a nosotros como personas y que comúnmente a lo mejor normalizamos y por otro lado no sabemos cómo se llaman, ¿no? Y para eso nos acompaña Carolina Jiménez, quien les quiero dar una reseña de quién es ella. Ella es psicóloga de profesión, ella es maestra en neurociencia cognitiva y del comportamiento, hizo sus prácticas también en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, España, en el área de demencias. Y bueno, también viene a hablarnos de un tema importantísimo que es el déficit de atención y dificultades de la lectura y el Alzheimer. Y bueno, tiene una experiencia muy completa en estas competencias y en estas dificultades como seres humanos, ¿no? ¿Cómo estás, Caro? Bien, muchas gracias por invitarme. Ahora sí que, pues más que experiencia, soy una curiosa aficionada y me gusta saber. Oye, Caro, a ver, platícanos, vamos abriendo este podcast. ¿Qué es lo que te motivó a estudiar neurociencia cognitiva? Pues fíjate que yo de profesión soy psicóloga y siempre me ha encantado la psicología y me gustaba lo que veía en las clases, pero hay una parte de las teorías de la personalidad como que yo quería saber más, ¿no? O sea, sabía términos de lo que es pues la esquizofrenia, de lo que es el trastorno límite de la personalidad, pero como que me hacía falta hacer esa conexión con los procesos que pasan en el cerebro, ¿no? Entonces, para mí el estudiar neurociencia cognitiva sí terminó de hacer ese puente para lograr entender las enfermedades, para lograr entender el comportamiento y sobre todo para lograr entender a mis pacientes. ¿Y qué desafíos has presentado como investigadora, pero también como psicóloga? Pues desafíos como investigadora, para empezar, yo no soy una persona de números. O sea, como te digo, entré a psicología, ves estadística, y a la hora de investigar, pues tienes que tener un bagaje y un entendimiento de números impresionante. Pues me tocó trabajar con matemáticos, entenderme con matemáticos para hacer todo un estudio, para poder sacar diagnósticos por medio de estadística avanzada, y no solo estadística. Nos metimos a temas de deep learning y tal, y entonces yo poder entender eso, como que sí tuve que meterme a fondo a números y a preguntar, pero finalmente me quedó como un sabor de boca muy bonito después de poder entender esa aplicación que tienen las matemáticas y que tienen las matemáticas en la medicina, en la biomedicina y en las neurociencias. Sí o sí es algo que tienes que saber. Sí. Sí. Digo, para todos los que nos están escuchando. Para todos los que piensan que estudiar psicología es olvidarse de las matemáticas, pues la verdad es que las matemáticas te dan otro entendimiento también de cosas como cuando te quieres dedicar a la investigación en psicología o en neurociencias. ¿Piensas que también países como España están más adelantados en este tipo de investigaciones? En neurociencia yo vi pues un avance muy impresionante en la ciudad de Barcelona, que fue donde yo hice mi doctorado, en Granada también, y entonces por eso fue mi interés, ¿no? El tipo de congresos que hacen ahí, el tipo de publicaciones, la cantidad de publicaciones que tienen, pues sí fue lo que a mí me motivó en ir para allá. El número de neuropsicólogos allá y de neurocientíficos es mucho más alto que en México. En México pues realmente somos pocos. Y como dices, creo que es algo muy, muy atinado de tu parte el decir, bueno, la psicología estuvo bien, pero necesitaba algo más. Sí, ¿no? Sí, necesitaba algo más para llegar a ese entendimiento. Y pues ahora muy contenta de los conocimientos que pude traerme de allá y ahora sí que poder aplicarlos en mi país. Increíble. Caro, un tema muy importante actualmente, creo que es un tema que repercute en muchas cuestiones del ser humano y son las adicciones, ¿no? Y mucho se habla de corrientes alternativas que te ayudan a salir adelante y también mucho se habla de medicamentos que más o menos te hacen funcionar. Pero vamos hablando desde la ciencia, desde tu experiencia, anatómicamente, ¿cómo podrías explicarnos el proceso del cual cambian las estructuras neuronales o el sistema límbico cuando una persona
es adicta? Uy, me pones un poco en una pregunta muy bien pensada y muy inteligente. Bueno, ¿por dónde empezar? Hablas de las terapias alternativas y de los medicamentos y luego hablamos de las adicciones. Claro que sí, o sea, claro que las drogas y las adicciones cambian nuestra composición, ¿no? Cambian nuestros circuitos de recompensa que están en el área prefrontal, que están en el núcleo accumbens. ¿Cómo? Pues dándole más dopamina a nuestro cerebro. Entonces es una situación de bienestar, pero que no es natural. Nuestro cerebro ya es perfecto y no necesita nada más, ni para concentrarse, ni para trabajar más. Vivimos en un mundo tan moderno que es lo que queremos, ¿no? O sea, queremos trabajar jornadas más altas, hacer más, pasar el examen. Y entonces creo que esta es una de las razones por la que muchos jóvenes caen en las drogas, pero que finalmente es un gran error porque precisamente el cerebro joven es un cerebro que está en desarrollo, que está haciendo un proceso súper importante que se llama poda neural, que es una reconfiguración de la conectividad cerebral a una edad muy temprana. Entonces imagínate, tu cerebro de adolescente se está reconfigurando, haciendo una poda neuronal, un proceso súper complicado, y a eso le meten drogas súper jóvenes, pues entonces están enseñando a su cerebro a liberar dopamina de una forma que es antinatural, ¿no? Entonces después se ven implicaciones pues en el aprendizaje, una desregulación emocional, ¿no? Vienen unas depresiones, unas ansiedades, por irnos abajo, ¿no? Además tenemos que hablar de otra cosa y de otro tema, que es que ahora las drogas les están añadiendo fentanilo, ¿no? Acabo de ir a una conferencia en donde hablaban de 6 jóvenes argentinos que dicen que ellos usaron cocaína, pero fueron todos al hospital y todos murieron porque en realidad tenía fentanilo. Entonces ahora todavía los psiquiatras, los neuropsiquiatras, los psicólogos estamos viendo realidades todavía más gruesas que las que se veían en los 80s, ¿no? Porque las cosas están cambiando y están empeorando. Entonces, claro que hay personas que de una vez de probar esto se quedan adictos, ¿no? Por supuesto, y por supuesto que es peligroso para el cerebro y mucho más en un cerebro joven. Y en ese sentido, ¿tú crees que las estructuras cambien o las estructuras ya venían de otra manera? Yo creo que las estructuras cambian al probar una droga porque precisamente lo que tú estás haciendo es que estás liberando un neurotransmisor en exceso cuando pruebas la droga. Entonces lo que le estás enseñando a tu cerebro es que eso le produce mucha satisfacción. Entonces, el sistema de recompensa, ¿no? Exactamente, el sistema de recompensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las personas que empiezan a consumirla regularmente? Que ya cosas cotidianas de la vida no les producen placer, ¿no? Wow. A lo mejor la comida ya no les produce el placer que les producía, incluso el sexo ya no les produce el placer que les producía, porque es tan alta la liberación de dopamina solamente con la droga que ya incluso solo llegan a pensar en eso obsesivamente. Justo es que también se desarrolla de menor a mayor cantidad el tema de los neurotransmisores, ¿no? Porque quizá ya vienen afectados con este cambio de recompensarlos, ¿no? Es que precisamente acuérdate que nuestro cerebro aprende, ¿no? Entonces aprende que cuando te dan un beso en la mejilla, la persona que quieres, pues libera ciertas sustancias. Entonces, si tú al darle pues una pastillita de una droga y ya liberaste tanta dopamina y ya te hizo esa sensación, pues ya la va a estar esperando el cerebro y ya no cualquier cosa le va a provocar eso. Exacto. Y como desde tu enfoque cognitivo-conductual, ¿cómo podrías ayudar a una persona que es adicta o cómo se les ayuda? Bueno, es también una pregunta difícil. Desde el enfoque cognitivo-conductual, bueno, primero yo la derivaría a que si ya tiene una adicción, pasara por un periodo de abstinencia de la droga, ¿no? Sin probarla ni poquito. Recordemos los hábitos. Para quitar un hábito mínimo necesitamos 21 días. Entonces, realmente estos centros de rehabilitación lo que hacen es que pasen el periodo de abstinencia, aún con todas esas sensaciones, sentimientos que son muy difíciles. La abstinencia es muy difícil, pero con especialistas psiquiátricos,
psiquiatras que les ayudan cuando vienen esas depresiones tan intensas, porque claro, eso sí quisiera explicar, pues las personas adictas después de dejar una droga tienen depresiones intensas, tienen ansiedades intensas, porque su cuerpo y su cerebro estaba tan acostumbrado a la droga, pero por eso siempre tiene que ir acompañada la abstinencia de un profesional, de un psiquiatra, de un psicólogo, de un grupo. El trabajo que hacen en los grupos es maravilloso, ¿no? Este apadrinamiento, esta persona que te ayuda, que te lleva, que te da consejos para no recaer y que ya pasó por todo lo que una persona adicta ya pasó. Sí, porque también a lo largo vemos que esta persona puede tener repercusiones hasta en su personalidad, ¿no? Totalmente, puede haber una disregulación ante las situaciones de la vida, ¿no? O sea, incluso puedes conocer a una persona antes de que era adicta y después de que era adicta y puedes verla súper diferente. Sí, tienes toda la razón. ¿Existe alguna relación entre el trastorno límite de la personalidad y las adicciones? Sí existe una relación en el sentido de que una personalidad con trastorno límite de la personalidad es una persona que va a buscar riesgos, ¿no? Entonces a lo mejor es una persona que se atreve más a probar una droga. Entonces esta sería la relación que yo vería. Y bueno, desde la neurociencia, ¿qué se sabe también de las bases biológicas del trastorno límite de la personalidad? Pues desde la neurociencia se ha visto, pues desde factores genéticos hasta en estudios se ha visto que hay que es diferente la amígdala o que hay diferente actividad en la corteza prefrontal entre sujetos normales, o sea, pues sujetos normales, por así decirlo, en los estudios, y personas que sí que tienen un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, ¿no? Doctora, en esta pregunta me voy a detener un poquito, sí, porque muchas veces no dimensionamos cómo se ve una persona con trastorno límite de la personalidad. A ver si nos pudieras compartir cómo actúa una persona con este tipo de síntomas, porque muchas de las veces podemos decir, pues es berrinchuda, pues es que se enoja mucho, ¿no? Y no sabemos que tiene un trastorno, ¿no? Pues sí, digo, una de las formas, estas personas ya han hablado de que no quieren vivir, de que quieren cometer algo contra su persona, de que ya no le encuentran sentido a la vida. Algunas de ellas puede ser incluso que ya hayan hecho un intento de suicidio. Otras de ellas se hacen cortes en la piel, que ahora se les llama cutting. De hecho, pues muchos adolescentes o muchos niños empiezan así y es cuando los papás piensan en llevarlos al psicólogo, ¿no? Por estas autolesiones que se hacen. Además, pues de comportamientos, pues como tú dices, ¿no? Que se comportan a lo mejor se pueden ver como berrinchudos, como personas berrinchudas, personas que están al límite, pero en realidad es un trastorno y tiene que tratarse y tiene que dársele pues el trato multidisciplinario que volvemos a mencionar. Desde esta perspectiva neurocientífica, ya cuando estamos hablando de este tema de adicciones y demás, ¿cómo podrían ser o qué estrategias podrías recomendar que pudieran ser preventivas para el desarrollo de adicciones? Estrategias preventivas para el desarrollo de adicciones. Bueno, pues yo creo que el hecho de enseñarnos a manejar las emociones desde muy pequeños, ¿no? Enseñarnos que llorar está bien, que hablar con un amigo de lo que te duele y de lo que sientes está bien. O sea, se ha visto que las personas que más caen en adicciones, pues son las personas que no están acostumbradas a hablar de sus emociones, son las personas que no se abren. ¿Para qué se usan las drogas? Se usan pues para no sentir, ¿no? En Occidente tenemos mucho esta costumbre de no querer sentir las cosas, de no querer sentir lo que nos parece doloroso, de no querer pasar o afrontar un duelo, de no querer llorar. Entonces, en el sentido de apagar estas emociones o de no sentir, pues entonces la gente va al alcohol, a la droga, que adormecen, ¿no? O que distraen. También quiero decir que muchas personas con un trastorno como autismo, déficit de atención, trastorno límite de la personalidad, en estos momentos de no entender qué es lo que les pasa y de no entender esta disregulación, pueden caer en las drogas. Paradójico, ¿no? Porque una persona que se siente ya mal cae en una droga. Pues puede pasar que crean que al principio los regulan,
¿no? Como la persona, no sé si has escuchado, digo, tanta gente que tiene ansiedad y que dice, no, pues yo fumo marihuana y eso me controla la ansiedad. Eso es una falacia, o sea, es una mentira. La marihuana no controla la ansiedad, ¿no? Entonces, pues estas personas con autismo, con déficit de atención, con depresión, con ansiedad, pueden llegar a caer en las drogas por esto. Falacia porque... Falacia, es un error porque ellos pueden pensar que les calma la ansiedad. A lo mejor de momento, pero no saben lo que están haciendo con su amígdala a la larga, ¿no? Lo que están haciendo con su cerebro a la larga. Y basta sumergirse en estos estudios que te comento, pues que se ha visto que jóvenes, pues no existe un proceso normal de desarrollo del cerebro por causa de, pues que utilizaron marihuana muy jóvenes. Wow, qué fuerte. ¿Y qué papel juega la neuroplasticidad en la recuperación de una persona adicta? Si ya su cerebro a lo mejor, como nos acabas de explicar, fue cambiando, ¿no? Es una pregunta también muy interesante porque, o sea, primero sí tendría que pasarse un periodo de abstinencia largo, ¿no? De años, de estar limpio, de no utilizar la droga. Y sí es verdad que nuestro cerebro puede recuperarse, ¿no? Y entre más jóvenes, más neuroplasticidad. Entonces, pues yo recomendaría hacer ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar sobre todo la memoria, que te decía, también se puede ver afectada, para mejorar la memoria, para mejorar las funciones ejecutivas. Y estoy segura que de aquí en adelante va a haber muchísimo más investigación acerca de cómo recuperar pues a las personas que han pasado por adicciones, ¿no? Entonces esperemos también a ver qué nos dice la ciencia más adelante. Oye, Caro, y en ese sentido me encanta porque nos vamos también a esta programación que tanto se dice ahora, ¿no? Salen tantos coaches. ¿Se puede programar el cerebro para lograr el éxito? Fíjate que yo no soy muy de coach, yo soy más de la psicología, de lo científico, pero a ver, ¿se puede programar el cerebro para lograr el éxito? Pues hay algunas reglas como que básicas, ¿no? Volvemos a los hábitos, o sea, el cerebro aprende y lo que tú le enseñas al cerebro, pues es lo que va a dar. Entonces, si tú le enseñas a tu cerebro a que todos los días ir a hacer ejercicio y liberar la dopamina con el ejercicio, pues tu cerebro en cierto momento ya te lo va a pedir. Y esto es un buen hábito, entonces estás aprendiendo que a los 21 días de hacer algo desarrollas un hábito y si lo haces a la misma hora, pues más. Entonces, este tipo de cosas, pues claro que sí nos ayudan a programarnos para el éxito, ¿no? Claro que sí tenemos la neuroplasticidad para cambiar malos hábitos y para siempre tener mejores comportamientos y mejores conductas. Exacto, sí, porque yo creo que ya términos como neuroventas y ya se lo sacaron de la manga, ¿no? Ya también como que todo el mundo quiere utilizar el término que está de moda para ponerlo en todas partes. Y pues la verdad que no, mira, los psicólogos estudiamos de 4 a 5 años la carrera y yo tengo compañeros que todavía terminando la carrera, o sea, que no se atreven a dar terapia, que dicen, no, pues yo necesito una maestría, entonces todavía estoy en una maestría y algunos estudiamos un doctorado. El coach estudia 3 meses, compra un certificado y hace lo mismo y quiere hacer lo mismo que el psicólogo, entonces... Perdóname, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Oye, y Caro, ¿cómo comprender las relaciones entre ya tu tema de especialización, de expertise, la demencia, el déficit de atención, las dificultades del habla? O sea, ¿existe algún factor emocional que las detone? Pues no necesariamente un factor emocional aislado, o sea, sería una mezcla de cosas. Por ejemplo, en la demencia tipo Alzheimer, demencia frontotemporal, pues se ha visto que personas estresadas, ¿no? Que liberan mayor cortisol, pues pueden estar más predispuestas, si tienen la genética, a desarrollar una demencia tipo Alzheimer o una demencia frontotemporal. El déficit de atención es diferente. El déficit de atención es una predisposición genética que tienes déficit de atención o no lo tienes. Lo que pasa es que hay personas que no se les nota, por ejemplo, en las mujeres el déficit de atención pues somos más discretas, es la niña que está viendo todo el tiempo por la ventana mientras la maestra está explicando, pero a lo mejor no es una niña que dé problemas. Entonces es una persona que tiene déficit de atención, pero a lo mejor no se le nota, ¿no? Entonces, eso es. Creo que ya me fui por la tangente. No, pero está muy bien, está muy bien. Ok, ¿hasta qué punto el entorno familiar y social
influyen en el desarrollo de estos trastornos cognitivos? De como el déficit de atención, por ejemplo. Ok, yo diría en el déficit de atención, o sea, no es una cosa de crianza, no es que los papás estén criando mal, es un factor genético, es un factor biológico real. La crianza viene después, ¿no? Si ya te diagnosticaron a tu hijo con déficit de atención, pues sí hay cosas de crianza y de comportamiento que pueden ayudar a mejorar, o sea, estrategias que pueden hacer que tu hijo tenga una vida más fácil y más funcional, aún con un trastorno de déficit de atención. Las dificultades de lectura. Pues las dificultades de lectura también tienen un factor genético y también el factor ambiental en la dificultad de lectura, pues a lo mejor sería un entorno que no desarrolle la lectura, ¿no? O sea, un niño que se le enseñó a leer a lo mejor más mayor o que no se le dio, pues mucho gusto por la lectura, a lo mejor ese sería el factor ambiental, pero ya de por sí hay niños que tienen una predisposición genética. Otra cosa que yo recomiendo es, si el niño ya trae una dificultad de lectura, pues no llevarlos a estas escuelas bilingües o trilingües, ¿no? Porque si el niño apenas sí puede leer el español, luego lo quieren meter a una escuela donde les enseñan las matemáticas en inglés y les enseñan también francés. Y entonces el pobre niño ahí no lo recomiendo. Y bueno, mi siguiente pregunta, a lo mejor ya nos la resolviste, pero ¿qué tan efectiva sería también esta estimulación cognitiva temprana, ¿no? Para la prevención de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas? Muy efectiva, muy efectiva. En los estudios se ha visto que la estimulación cognitiva pues es una de las formas, uno, en que puede prevenirse, y dos, si ya una persona tiene demencia tipo Alzheimer, si ya tiene un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, con una estimulación cognitiva se le puede llevar a que este deterioro sea más lento y más pausado. O sea, si va a ser un deterioro de 10 años, pues a lo mejor que sus funciones cognitivas no decaigan tan rápido. Y con estimulación cognitiva también es un programa que diseñamos los neuropsicólogos para reforzar las diferentes funciones cognitivas, como la memoria, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento. Qué interesante. Y desde la neurociencia, ¿qué técnicas o prácticas tú recomendarías para el manejo efectivo, por ejemplo, del estrés en la vida cotidiana, que a lo mejor son factores que podrían acelerar o detonar, ¿no? Híjole, pues yo creo que, o sea, lo que te dicen en todas partes es cierto, dormir bien, ¿no? Comer bien, hacer ejercicio, todas las sustancias que liberas al hacer ejercicio te mantienen relajado durante el día, el dormir las suficientes horas, pues para que tengas tu memoria mejor, para que tu regulación emocional esté mejor. Hay estudios que las personas que no duermen bien no están bien reguladas emocionalmente, ¿no? Claro. Personas que tienen un insomnio crónico incluso pueden terminar con una psicosis, con un episodio psicótico. Wow. Entonces sí, o sea, la dieta, el sueño. Y también cómo puede ayudarnos la neurociencia para entender y mejorar nuestros procesos de toma de decisiones. Bien lo acabas de explicar, ¿no? A lo mejor como con esta nueva rutina de vida podemos tener más asertividad, ¿no? Una mejor toma de decisiones. Digo, igual, yo creo que el dormir bien, ¿no? El estar ejercitado, el estar calmado, nos puede ayudar a que nuestra toma de decisiones sea mejor. Finalmente es una habilidad cognitiva también la toma de decisiones, por lo tanto es algo que podemos ejercitar también, ¿no? Bien, muy bien. Y ahorita que vivimos en la era digital, ¿qué impacto tiene la tecnología en las redes sociales y en el desarrollo cognitivo de los niños? Esta es una muy buena pregunta también. Bueno, principalmente yo empezaría con la socialización. Yo también creo que la socialización es una función cognitiva que vamos ejercitando. Cuando dejamos de socializar, se nos olvida cómo socializar, ¿no? Y lo vimos en la pandemia. La gente, yo no sé si te pasó a ti, pero mucha gente que pasaba tanto tiempo en su casa y no convivía y no saludaba y no preguntaba, parece que después de la pandemia se les olvidó o se nos olvidó cómo socializar, ¿no? O sea, algo tan simple como decir hola, saludar, buenos días, pedir cosas como que ya nos costaba. Y yo notaba también como mis pacientes adolescentes,
pues mucho más, ni digo ni te digo, ¿no? Porque ya no iban a clases, ya no estaban ejercitando esto de socializar. Entonces, pues la tecnología nos hace menos sociales en el sentido que estamos, o sea, ya estamos escribiendo, ya las emociones son un emoticono, ya ni siquiera estamos utilizando eso de vernos cara a cara, de ver la emoción del otro, de ver lo que siente el otro, ¿no? Entonces, claro que nos cambia la parte social. La parte del lenguaje, claro que también nos la afecta. O sea, yo creo que afecta en el sentido bueno y en el sentido malo. En el sentido bueno de las redes sociales, pues diría porque se han desarrollado tecnologías, pues para la estimulación cognitiva. Sí hay tecnologías que se han desarrollado y que a lo mejor una persona de la tercera edad que no puede ir a sus terapias con el neuropsicólogo, pues puede hacerlas online. En ese sentido, sí. Pero en lo que tú me dices de los niños y de los adolescentes, yo creo que sí se han visto muy afectados por estas tecnologías en su socialización, en su concentración, ¿no? Vemos cómo pues tenemos tanto material, tanta información tan rápido, cómo se libera la dopamina, cómo a veces las redes sociales están hechas para engancharnos a ellas, ¿no? En querer ver más y scroll y mueve y quieres ver más y más. Y esto no es algo natural de la concentración del ser humano. Entonces, pues ya el estar concentrados por periodos largos de tiempo nos cuesta mucho más de lo que le costaba a nuestros padres, a nuestros abuelos. Exacto. Y también se me viene a la mente, ¿crees que sea parte o haya influenciado en lo que tanto dicen que es la generación de cristal? Porque los niños ya no saben cómo reaccionar ante ciertas situaciones, porque mejor te mando un emoji. No lo sé. No lo sé si en la generación de cristal, yo no estoy tan de acuerdo en ese término de la generación de cristal, pero sí creo que a los adolescentes les hace falta como esa exposición a socializar cara a cara con las personas, ¿no? Cosa que la tecnología nos está facilitando muchas cosas, pero sí nos está empeorando en esta parte. Wow. Si un niño tú detectas o un adolescente tú detectas que tiene déficit de la atención, que a lo mejor su proceso de aprendizaje no es el adecuado, ¿cuánto tiempo le toma con prácticas, ¿no? Que tiene el sistema conductual o el cognitivo más bien dicho, en poderse integrar otra vez a su grupo? Del salón de clases posiblemente, ¿no? O sea, porque ya sabemos, ¿no? El caso, como bien lo acabas de mencionar, el niño que a lo mejor no pone atención y, oye, es que no pone atención y no sé qué hacer, ¿no? Sí, pues mira, con la estimulación cognitiva se ayuda a la concentración, se ayuda a la inhibición del estímulo, o sea, son ejercicios para que el niño pues pueda concentrarse por mayor periodo de tiempo. También lo que se hace en terapia es tener reuniones con los profesores, darles recomendaciones acerca de cómo el niño puede aprender mejor, tener reuniones con los padres, darles una educación acerca del trastorno. Ahora sí que va más allá de cambiar al niño, sino de ayudarlo a integrarse mejor a la clase, ayudarlo a integrarse mejor con los compañeros, porque también es lo que se busca, ¿no? La inclusión, que el niño esté pues con niños de su edad, que se siente incluido, que se siente invitado a las fiestas infantiles. Muchas veces los niños con déficit de atención son niños excluidos, ¿no? La típica mamá que dice es que no invitaron a mi hijo a la fiesta de cumpleaños. Entonces estos niños ya cuando te llegan a terapia, pues te llegan con una autoestima por el suelo, porque su maestra los regaña, porque los niños no los invitan a sus fiestas, ¿no? Entonces también hay que reestructurar todo eso, como su autoestima, que se siente incluido, que se siente invitado, que sepa cómo comportarse con sus compañeros, que sepa decirle a sus compañeros, oye, hoy vamos a jugar a lo que yo quiero, pero al rato jugamos a lo que tú quieres. Estas habilidades sociales también se desarrollan en terapia. Increíble. También se me vienen a la mente, ¿no? ¿Qué casos has tenido tú de los que nos puedas hablar, ¿no? Que han sido a lo mejor un desafío, pero también una labor muy gratificante, ¿no? Pues muchas cosas tocan ver, digo, en la unidad de demencias van los abuelitos con demencia tipo Alzheimer, ¿no? Entonces a veces les cambia su personalidad. A lo mejor un señor que era súper serio o una señora que era súper seria, de repente te la llevan y la señora
empieza a coquetear con el enfermero, ¿no? Pero eso no es normal en ella, sino es que está teniendo un cambio en su personalidad porque está teniendo un deterioro orgánico. Entonces era como, híjole, ¿cómo le explicamos a los nietos que su abuelita pues ahora tiene la personalidad diferente, ¿no? Y no es que ella quiera coquetear con el enfermero, sino que es parte de su condición. Órale. Sí. No, sí. Qué desafiante. ¿Es difícil trabajar con niños o son más moldeables? Yo creo que los niños son fáciles, ¿eh? Uh-huh. Creo que los niños muchas veces pues lo que piden es ser vistos, ser atendidos, ser escuchados. Y cuando llegas a eso, cuando llegas a reforzarlos por las cosas que hacen bien, cuando les dices bravo, qué bien lo hiciste, los escuchas, los ves a los ojos, ¿no? Los niños responden muy bien. Wow, pues híjole, ya nos fuimos pero largo y tendido. Sí. Creo que esto nos da para más podcast, doctora. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberme invitado. Me gusta mucho el podcast, sí. Ahí soy fan. Gracias. Entonces, pues muchas gracias por invitarme. Y cualquier consulta que ustedes tengan, de verdad, aquí les vamos a dejar todos los datos de la doctora. Y mucho ojo, porque sí quiero resaltar, todas estas conductas que a veces normalizamos tienen una profundidad que sería importante tomarlas con esa seriedad, ¿no? Y con esa consulta especializada, sí, antes de que, ya saben, probar, ¿no?, otras cosas, pero pues sí, ¿no? Recomendar siempre ir a terapia, ir con un especialista, ir con una persona que sepa de lo que está hablando. Muy bien. Y bueno, ustedes recuerden aquí seguirnos en todas las redes sociales. Ya saben que tenemos invitados que nos vuelan la cabeza. Y esto es Influyentes Lab. Gracias.